Gracias, Darío. Bueno, primero que nada agradecerles que vengan a escuchar este trabajo que vamos ahora a presentar. Voy a colocar mi presentación, que no lo he hecho. Espera. Y... Esperen. Sí, bueno, como les comentaba, les quiero agradecer la oportunidad de que puedan escuchar parte del trabajo que llevo desarrollando y el cual tiene como gran finalidad empezar a investigar sobre interacciones en el aula universitaria, que es un campo que está recién en comienzo. Siempre se ha estudiado mucho más el aula escolar, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que también las aulas universitarias son una fuente y un espacio interesante para llevar a cabo estos estudios. Entonces, en virtud de ello, yo los voy a invitar a conocer un poco el trabajo que estamos desarrollando, contextualizando distintos temas. Yo los invitaría a... Esta presentación está pensada como preguntas, ¿ya? Y los voy a invitar a hacernos preguntas respecto de ciertos temas, que es lo que hoy día vamos a trabajar. Y la primera pregunta es ¿por qué observar el aula universitaria? ¿Ya? Y en ese sentido, en los últimos años, la investigación sobre docencia en la educación superior se ha focalizado principalmente en aspectos curriculares, estructurales y financieros. Pero en cambio, en aquellos procesos formativos que ocurren al interior del aula universitaria, son temas que han sido escasamente investigados en general y en la formación docente en particular. Esto ha generado un concepto muy interesante que Darling Hammond lo acuña como el aula, la caja negra. No sabemos qué ocurre adentro. Es como que nosotros sabemos que los alumnos ingresan, y de hecho nuestras políticas públicas han puesto mucho énfasis en las habilidades que deben tener los alumnos al ingresar, pero lo que ocurre dentro, en general, del aula universitaria, no se sabe lo que ocurre y después egresan los profesionales. En virtud de ello, la pregunta es ¿por qué investigar el aula? ¿Por qué es importante abrir esta caja negra? Y en realidad, porque la enseñanza, de acuerdo a diversos autores, es una práctica relacional y que está situada en un contexto. ¿Y esto qué significa? Que dependiendo del contexto, los formadores y los profesores universitarios adoptamos distintos enfoques de enseñanza. Y prueba de ello es, por ejemplo, pensar en la docencia que uno imparte dentro de una aula universitaria. Casi la mayoría de acá somos formadores y sabemos que, dependiendo del número de estudiantes que tenemos en un curso, uno puede animarse a llevar a cabo cierta actividad en desmedro de otra. Y por ejemplo, un ejemplo clásico que yo comento es que si me veo enfrentado a un curso, por ejemplo, en una sala, que es más bien estática, como un auditorio con 100 estudiantes, lo más probable es que yo voy a adoptar un enfoque mucho más centrado en el contenido, en actividades más bien estructuradas, pero en cambio, si después yo a la siguiente hora me voy a un curso donde hay 5 a 10 estudiantes que son de final de grado, dado ese contexto quizás me anime a hacer una actividad quizás mucho más centrada en la experiencia de aprendizaje del estudiante y voy a llevar a cabo más actividades de construcción de conocimientos o trabajo grupal. Y es el mismo formador, o sea, es la misma persona. Entonces, esto da cuenta de que dependiendo del contexto nosotros podemos incentivar ciertas prácticas pedagógicas en función de otras. Y en realidad, otro aspecto interesante de por qué investigar el aula universitaria es que si logramos comprender mejor este fenómeno situado en su contexto, al comprenderlo mejor podemos nosotros incentivar ciertas estrategias y ciertas prácticas que nos pueden llevar a cabo a una mejor comprensión, y al tener una mejor comprensión, lo más probable es que podemos implementar programas de fortalecimiento en habilidades docentes o incluso programas de fortalecimiento profesional en los formadores. Ahora, ¿por qué investigar el aula que se da en la formación docente inicial en matemática? Y bueno, estudios realizados en este contexto, desde diversos autores, han informado que en la formación inicial del profesorado prevalece una visión tradicional de la enseñanza, con un fuerte énfasis en la transmisión de conocimiento. Generalmente el modelo que impera en la formación docente inicial es más bien, desde el acuerdo a la literatura, se denomina como top-down, que es como que de arriba baja la información
y viene muy fuertemente desarrollada por el formador. En cambio, esto se traduce en el lado de la matemática, por ejemplo, desde esta perspectiva tradicional, en que hay un estudiante que sigue las normas establecidas por el formador. Y en la mayoría de las veces estas normas aluden a que responde las preguntas y que el formador, por ejemplo, hace una técnica de embudo en que va preguntando hasta que llega a la respuesta correcta. Y ese tipo de modelo es lo que prevalece en general en el aula matemática, en la formación docente inicial, y diversos estudios también han demostrado que un poco lo que ocurre en el aula escolar. Ahora bien, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos comprender y desarrollando estrategias metodológicas que nos puedan hacer llegar a comprender un poco más lo que está ocurriendo en los programas de formación docente inicial? Y en este sentido, Rive comenta que la mayoría de las veces en los estudios del aula matemática se ha focalizado principalmente en el contenido del discurso, por ejemplo, en los contenidos matemáticos que se enseña, o en la simbología, o la multimodalidad, que es el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, en comparación, por ejemplo, a las interacciones que se dan entre profesores y estudiantes, a las prácticas discursivas que se desarrollan entre formadores y estudiantes, incluso más entre las producciones que generan los estudiantes. Siempre nos hemos preocupado más del contenido o de lo que dice el formador dentro del aula universitaria, pero más bien no nos hemos fijado en el cómo lo hace y qué tipo de interacciones se lleva a cabo en este contexto. Y desde esa lógica, Russell, que es un autor canadiense, plantea en un texto una frase que yo la leí, yo diría, hace casi 8 años, 2012. Y él plantea, Russell es un formador que desarrolla mucha investigación en formación docente inicial, y en este texto, él plantea que si queremos cambio en el aula escolar, si queremos experiencia de aprendizaje más significativo en el contexto escolar, eso implica que esas experiencias deben ocurrir primero en la aula de formación inicial de profesorado. Y eso implica que tanto los estudiantes en formación como los formadores debemos avanzar en tratar de no desarrollar estos modelos más bien unidireccionales, top-down o centrados en el contenido, sino generar experiencias de producción de conocimiento en las cuales puedan ser factibles de ser modelos de enseñanza que podamos replicar en el aula. En virtud de ello, esto implica comenzar a repensar el aula universitaria. Tenemos la producción de conocimiento, la investigación, permite generar conocimiento que nos permite mejorar y comprender el fenómeno. Y esto implica, tal como dice Malcolm Tide, la aula universitaria, si empezamos nosotros a observarla, y si empezamos a estudiar los procesos formativos que ocurren al interior de ella, también las podemos comenzar a visualizar como laboratorios de enseñanza, laboratorios en donde podemos experimentar. ¿Y eso qué implica? Que cada vez que el formador enseña puede estar generando buenas prácticas o nuevas prácticas que sean más orientadas a la construcción de conocimiento, y que en general es un desafío, porque tal como todos sabemos, cuando uno se convierte en formador no existen procesos de inducción por una parte. Nosotros aprendemos a formarnos de manera bastante intuitiva y muy solitaria. Y en segundo lugar, la literatura plantea el concepto de aprendizaje por observación, la cual nos indica que los estudiantes en la formación docente inicial muchas veces vienen con 12 años de escolaridad, y lo más probable es 2 años de escolaridad con mucha tendencia también a una enseñanza tradicional. Y por ende revertir eso implica desaprender ciertas conductas y aprender nuevas. Eso también ocurre para el formador. Nosotros también traemos nuestros años de escolarización e incluso nuestros años de formación docente inicial, que para poder avanzar a prácticas mucho más avanzadas, se plantea este concepto de mirarlas y poder avanzar y comprenderlas para que vayamos hacia aspectos mucho más desarrollados. Para poder estudiar el aula, investigarla, existen diversos enfoques, ¿ya? Yo quisiera compartir al menos 3. Los más comunes y los que más se han desarrollado en el campo de la matemática son pautas o protocolos de observación, ¿ya? Y está la MQI, están las pautas de muchos estudios, especialmente americanos, donde existen protocolos que tú puedes desarrollar para
poder comprender las prácticas que se dan. Generalmente las pautas y protocolos de observación tienen un fuerte componente evaluativo, de ver esta presencia de estas buenas prácticas docentes. También otro enfoque es la investigación sociocultural que viene de los aportes de Vygotsky y de la experiencia de aprendizaje mediada por estos procesos intrapsicológicos e interpsicológicos. A raíz de la teoría vygotskiana existen muchos estudios sobre la mediación en el aula, generalmente escolar, hay muy pocos universitarios. Pero la idea aquí es colocar cómo uno va desarrollando esto por medio del lenguaje, se van desarrollando experiencias de aprendizaje. Y en cambio, en el último tiempo, muy fuertemente liderado de Merce, se desarrolla el análisis del discurso sociocultural. Y esto es interesante. Este autor plantea que las experiencias de aprendizaje están fuertemente mediadas por el diálogo y que uno aprende a través de interacciones que pueden provocar conflictos sociocognitivos, producción de conocimiento, reflexión e interacción con pares. Ya la diferencia entre el enfoque de investigación sociocultural, que ahí es más bien desde una mirada más bien intrapsicológica cognitivista. Acá, el enfoque de Merce tiene un fuerte componente sociocultural en donde nosotros nos orientamos a mirar y ver lo que pasa en el aula, situada en interacción con todos los miembros que pertenecen a él. Y en este sentido, ejemplos clásicos de la investigación en el aula, que han sido desarrollados principalmente en el aula escolar, porque como les comentaba, hay muy poco en el aula universitaria, está el análisis de intercambios comunicativos, y esos fueron los primeros estudios. Los primeros estudios se desarrollaron pensando en este modelo que es muy clásico, que es interrogación, respuesta y SG seguimiento. Es ver cómo esta dinámica en que generalmente el profesor es el que hace la pregunta, interroga, y existe una respuesta de un estudiante y de ahí contraargumenta con algún, por ejemplo, puede contraargumentar o seguir esta discusión. Con el tiempo este modelo muy clásico que se llama el IR, que interacción, pregunta-respuesta, ha ido mencionando la evaluación, por ejemplo. En cómo si el estudiante responde, yo puedo contraargumentar, puedo profundizar, puedo ver incluso cómo está su respuesta o nivel de conocimiento de lo que estamos trabajando. Y también ha evolucionado últimamente, a raíz del aprendizaje autorregulado, al tema de la retroalimentación, o sea, cómo uno hace una pregunta, responde el estudiante y yo le puedo entregar una retroalimentación pensando en expandir el conocimiento, pueda profundizar en ciertos conceptos. Y el enfoque es más, si ustedes fijan, este primer enfoque es muy clásico en el sentido que está muy centrado en la interacción y en una pauta bastante específica, que es pregunta-respuesta. Sin embargo, enfoques más contemporáneos han ido avanzando a la comprensión de este proceso situado, en donde no es una interacción tan uno a uno, sino también tú puedes hacerla el formado con el grupo, o incluso dentro de grupos pares o entre ellos. De hecho, como anécdota, siempre en los estudios de intercambios comunicativos siempre ha estado el enfoque en el formador, en el profesor. Nunca se ha dado el enfoque, por ejemplo, en las preguntas que se dan entre los distintos estudiantes de una sala, que también son fuentes de aprendizaje. Y en el caso de los contemporáneos, como les comentaba, está la enseñanza dialógica, que es un modelo muy interesante que plantea Alexander, en el cual ella propone que el logro del aprendizaje se da cuando uno logra identificar a través de estudios cuáles son aquellas interacciones que promueven debates, cuáles debates son aquellos que promueven reflexión de ideas, y lo más importante, qué tipo de actividades promueven interacción, ya sea entre profesor y estudiante y entre estudiantes. Y esto es interesante, porque aquí ya no avanzamos a esta interacción tan única, sino pensar en una actividad que gatilla ciertas conductas, que gatilla ciertas problemáticas, y que incluso uno permite y facilita la construcción del conocimiento. Y eso es aquí el punto central. ¿Cómo lograr interacciones en que uno pueda promover conocimiento y que los estudiantes construyan conocimiento? Y no sea entregado por el profesor, porque eso es lo que generalmente uno hace. Cuando uno empieza a entregar contenido, uno define esos contenidos y uno está pensando en que la entrega va a generar aprendizaje. Pero desde una enseñanza ideológica, aquí el foco es distinto. Es pensar cómo uno logra espacios de interacción en los cuales los estudiantes, que son los agentes clave en esta aula universitaria, logran aprender y construyen conocimiento, que es lo más importante. Lo que voy ahora a comentarles son algunas experiencias, y lo he denominado como dos momentos, abriendo la caja negra.
Y esta primera experiencia de abriendo la caja negra, les quiero compartir los resultados del Fondesit de postdoctorado que yo ejecuté entre los años 2017 y 2020, que tenía como título la caracterización de las experiencias de enseñanza y aprendizaje en la formación docente inicial, un estudio exploratorio. Este trabajo nace de empezar a abrir y conocer las prácticas que se dan al interior de los programas de formación docente inicial. Y esto surge a raíz un poco de la línea que he llevado, de investigación que he desarrollado, y comencé desde mi época de doctorado. Cuando yo hice mi estudio doctoral, me centré en el docente formador, en este actor clave, que cumple un rol importante en la práctica de enseñar a enseñar. Porque al interior de los programas de formación no solo enseñamos, los formadores enseñamos a enseñar, y enseñamos a enseñar muchos contenidos, entre ellos uno clave que es el matemática. ¿Y qué ocurre? Los docentes formadores son importantes y son actores clave porque implementan las directrices, reforma y cambio al interior de la formación docente inicial, por una parte. Y en ese sentido, tal como complementa Russell, si nosotros queremos mejoras en la enseñanza del sistema escolar, necesariamente esto tiene que ir de la mano de mejoras y desafíos para los formadores, que llevan a cabo esos procesos al formar a futuros profesores. Y en la literatura del área ha desarrollado muchos estudios sobre que la forma en que los formadores concebimos la enseñanza, nuestras concepciones sobre la enseñanza, influyen en la forma en que nosotros enseñamos. Y esto genera algo muy crítico, a mi juicio, en la formación docente inicial. Que los formadores tenemos este doble desafío, que somos modelo de enseñanza, que nosotros hablamos de la enseñanza, enseñamos y además modelamos a la enseñanza al interior de las salas universitarias. Por ende, en la medida que yo tengo cierta idea sobre cómo lo que entiendo lo que es la enseñanza, lo más probable es que lo voy a reflejar y lo voy a modelar como estudiante y ellos lo van a aprender. Y aquí viene este como desafío, tensión. ¿En qué medida estas prácticas que yo estoy modelando también son fuentes de experiencias y de aprendizaje de cómo uno enseña la matemática, por ejemplo, después en el sistema escolar? Y en el contexto de este estudio, el gran objetivo era comprender cómo las concepciones sobre el modelaje de la enseñanza en docentes formadores se materializan en sus prácticas de enseñanza que articulan y desarrollan con sus estudiantes en formación. El estudio tuvo dos fases. En una primera fase se realizaron entrevistas fenomenográficas que estuvieron muy orientadas a conocer estas concepciones, que tienen una mirada situada y relacional. Y luego vino una segunda fase en que una vez que entrevistamos a los formadores, se les pidió a un grupo de formadores, y eran del área del lenguaje y de matemáticas, de programas de formación en enseñanza básica, si los podíamos ir a observar al aula y registrar sus prácticas de enseñanza en un video. La idea era cumplir con este objetivo de investigación número 3, que era caracterizar cómo el docente modelaba su enseñanza en sus prácticas pedagógicas que implementaba con los estudiantes en formación. Fue un estudio de casos múltiples, en la cual participaron en la entrevista con 27 formadores y en el análisis de las prácticas, en el video grabación de las prácticas, participaron 8 formadores. De ellos 4 eran del área de matemáticas. Acá participaron voluntariamente, había un formador que hacía un curso en primer año, que era de geometría, y había otro formador en segundo año, finales de tercer año en realidad, era tercer año, principio de tercer año, pero podían también tomar los alumnos de segundo sobre didáctica inicial de las matemáticas, y participaron también 2 formadoras que hacían curso en cuarto y quinto año sobre didácticas. Eran las distintas didácticas que se daban al interior de la línea de formación en profesores con especialidad de matemáticas. Y en total se registraron un total de 15 horas de video, de las cuales en promedio eran 3 o 4 clases por cada formador. Para poder hacer bien situada esta afirmación, de común acuerdo conversamos con el formador y le pedimos alguna asignatura o un contenido, disculpen, que le gustaría trabajar en el aula. Y ese contenido, que estaba siempre restringido a 3 o 4 clases, lo íbamos a filmar. En el caso de Geometría 1 se trabajó polígono y cuadrilátero, en Didáctica 1 trabajaron
situaciones multiplicativas. Y en didáctica número 12 trabajaron isomorfismo, isometría, también era de geometría, y en cuarto, en la última, ellos trabajaron conceptos de ángulo, un tema de ángulo. Y lo que se hizo fue grabarlos y se analizaron por medio de la técnica de observación sistemática, que es una herramienta analítica que se desarrolla en dos fases. Primero codificar y luego contar la experiencia para poder un poco cuantificarlas en una primera fase. Y en una segunda fase, en base a estos episodios que uno va analizando, se procede a hacer un análisis más bien cualitativo, ¿ya? Yo ahora les voy a presentar solo esta primera fase que es cuantitativa porque estamos en proceso de desarrollo todavía de análisis de datos cualitativos. Y después les voy a explicar por qué. Sobre la codificación, dado que es una codificación sistemática, lo que se hace es segmentar videos en 10 segundos. Esto lo realizaron dos estudiantes, ayudantes de investigación, quienes segmentaban los videos, y en base a una pauta que elaboramos y que trabajamos en conjunto con estos ayudantes para que pudieran codificar, es una pauta anidada, que tiene como 3 niveles que están jerarquizados. La primera análisis era preguntar quién participa, o sea, quién estaba en estos 10 segundos llevando a cabo la acción. Si era, por una parte, el formador, si era el estudiante, o si estaban haciendo algún tipo de actividad grupal, ¿ya? Y luego, dependiendo de esa respuesta, se veía qué tipo de actividad estaba desarrollando la persona. Por ejemplo, en el caso del formador, uno analizaba si estaba pasando contenido, entregando contenido, si estaba formulando preguntas al estudiante, o si estaba respondiendo preguntas al estudiante. Y en el caso de los estudiantes, si ellos estaban en una actividad y eran los protagonistas, se observaba y se codificaba si ellos estaban formulando preguntas al formador, si ellos estaban respondiendo preguntas del formador y si ellos realizaban comentarios espontáneos. ¿Y eso qué significa? Si ellos, por ejemplo, a raíz de alguna discusión, incorporaban algún tema de manera totalmente autónoma, de propia iniciativa, comentando en función de lo que estaban desarrollando en clase. Como por ejemplo, muchas veces el formador explicaba, y quizá el alumno decía, mire, a mí me pasó lo mismo cuando yo estaba en la escuela, o cuando yo enseñé este contenido en la práctica, tuve una situación bien similar. Y en un último, esos 3 niveles fuimos lo que vimos. Entonces yo ahora les voy a mostrar resultados, primero en gráfico, sobre lo que ocurre. Y si ustedes observan acá, en el caso 1 y en el caso 2, en general, la mayor proporción de actividad que se desarrolla al interior de nuestra aula universitaria es que la mayor cantidad que se desarrolla en esta aula universitaria es que el formador habla. Realmente la acción siempre recae en el formador. Y está él trabajando, por ejemplo, y si ustedes observan en estos gráficos, un 7% están más bien los estudiantes haciendo actividades, y solamente en el primer caso un 2,8% del formador está haciendo una actividad grupal, y en el segundo caso está solamente un 28%. Hay mayor cantidad de actividad grupal en comparación, pero siempre prevalece. Y en el caso, el formador 1, si usted observa, al formador, nuevamente la misma lámina, si nosotros desagregamos de este 83%, si ustedes observan el primer gráfico que está a mano izquierda, en la mano derecha hacemos qué está realizando en este momento que él está llevando a cabo la actividad. Y nuevamente prevalece en el caso del formador 1, pasar contenidos, formular preguntas y responder preguntas. Con relación al caso 2, si usted observa, habíamos visto que él tenía menos pasividad, más actividad grupal. Pero si nuevamente desagregamos y empezamos a mirar con mayor detención, observamos que un 87% del momento está pasando contenido, está hecho por porcentaje, un 9% formula preguntas y un 4% responde preguntas. ¿Ya? Estos datos nos dan una pista que es bien interesante y un poco dramática. Los primeros estudios sobre interacción en el aula se hicieron en el año 70 y están publicados en un libro clásico que escribió Fubino. Y él hablaba de la regla de 2/3. Y él habla, esta regla, que es clásica en análisis de patrones de aula, es que 2/3 está hablando el profesor y 1/3 está
hablando el estudiante. Y si ustedes observan, acá se da como esta misma lógica. Si ahora nos detenemos con mayor... si ahora nosotros vemos con mayor detención este gráfico, la idea es ahora aquí graficar cómo se presentan, en este caso, las interacciones a lo largo de la clase. Y esto es interesante y un poco el aporte que hemos querido hacer en este trabajo que hemos desarrollado. En general, pero me dan un minuto porque hay un problema acá de Darío. Un minuto. Lina, Sí, ¿me puedes hacer host, por favor? Sí, acá va a ser de host. Ya, sí. Sí, me llegó un mensaje. Ya, vuelvo aquí a contextualizar. En los gráficos anteriores nosotros vimos cómo eran estas proporciones de tiempo de actividades que se daban entre formadores y estudiantes. Y veíamos que en general prevalece mayormente el tiempo en que los formadores están más bien pasando contenido en contraposición si ellos están enseñando, ¿ya? O si están interactuando. Pero es un momento estático. En estos gráficos nosotros aquí representamos esta interacción a lo largo de la clase. Y si usted observa muy bien, en color celeste son los espacios donde está trabajando o está llevando a cabo la acción el formador. En color naranjo es los espacios a lo largo de esta hora cronológica de clase en donde hizo interacciones el estudiante. Y en color gris son trabajos grupales. Y en el primer gráfico que está en la parte superior, ustedes pueden observar que prevalece, en términos generales, mucho espacio en que el formador está llevando actividades versus el estudiante. Pero si hacemos el segundo nivel y vamos a la parte inferior, podemos ahí ver como el aula que se da o la vida que se da dentro del aula. Y en colores podemos ver cómo, si bien prevalece las prácticas del formador, existen instancias en que, por ejemplo, en color naranjo, el estudiante formó la pregunta, que son más bien al inicio y al final de la clase. En color gris, el formador responde preguntas, que si ustedes observan está más bien en ciertos momentos específicos de la clase. Y sobre temas de comentarios hay muy poquitos. En general, lo que prevalece dentro del análisis de los resultados del postdoc es que más bien prevalece la voz del profesor, del formador, quien lleva a cabo estas prácticas, y el estudiante opina poco, y eso se da en todos los niveles, ¿ya? Tanto de los primeros cursos, como en este caso, que el caso 1 corresponde al primer año, versus curso superior. Ahora, este patrón es del profesor 1, pero nosotros podemos ver el patrón del profesor. Y aquí nosotros ya vemos diferencias. Si ustedes se acordaban del primer gráfico que yo les mostraba, el profesor tenía menos tiempo, tenía 59%, y había mayor tiempo de actividad grupal y de trabajo con el estudiante. Y aún así uno puede ver cómo estos colores cambian, hay mayor grado de interacción entre formador y estudiante. Pero aún así, lo que llama la atención es que prevalecen nuevamente, y en este caso, colores que son naranjo y verde. Y si ustedes ven al gráfico, naranjo significa que el formador realiza preguntas, y naranjo es que el estudiante responde de preguntas. Entonces, si bien hay más interacción, igual quien lleva un poco la lógica de la norma dentro de esta aula es el formador. Y es quien, en el fondo, si yo formulo las preguntas, es con quien dirijo un poco la discusión, es quien yo coloco los énfasis a los temas. Uno debería esperar quizás que hubiesen más, en este caso, colores celestes, calipso, que por ejemplo están poquitos, que tiene que ver que el alumno inicie el debate, ¿ya? Más que esté respondiendo preguntas. El segundo estudio que les quiero comentar va en línea un poco lo que hemos desarrollando, y es un FONDEF que fue desarrollado por el Centro de Modelamiento Matemático, que justo tuve la oportunidad de participar como investigadora colaboradora. Y tiene que ver un poco con este tema. Metodologías innovadoras para la formación inicial de profesores de educación básica en matemáticas, modelo basado en prácticas efectivas del aula y tecnología de información. Y este FONDEF fue desarrollado y liderado por Salomé Martínez y equipos del centro de laboratorio. Y este estudio yo le quise poner experimentando en la caja negra. ¿Y por qué? Porque aquí, yo cuando fui a ver el aula, fui a ver lo que ocurría. Pero acá,
en este estudio lo que hicieron fueron diseñar ciertos dispositivos didácticos llamados WAFI, que tienen un sello, que es desarrollar experiencias de aprendizaje de contenidos de alto impacto, que sean con foco en el conocimiento especializado de la enseñanza, que usen contextos de aula para generar aprendizaje situado, y que generen una construcción colectiva del conocimiento a través de discusiones matemáticas. Lo interesante de este modelo era, a través de estas WAFI que fueron desarrolladas, que se denominan unidades de aprendizaje para la formación inicial del profesorado, era proveer, por un lado, conocimiento para la enseñanza de la matemática, y por otro, modelar la enseñanza de la matemática. Y en este sentido, lo que tiene la WAFI era una unidad que se le entregaba a los formadores, que tiene una estructura de 3 clases, que se trabaja un tema en particular, y en la que en medio habían actividades diseñadas específicas en torno a tareas matemáticas, para resolver ciertos temas y así profundizar en los conocimientos. Esto en general así se ve una WAFI, están diseñadas de modo tal que el formador tiene una estructura de clase y los estudiantes tienen una hoja de trabajo que van de la mano de los requerimientos de lo que va desarrollando el formador. Y lo interesante es que hay una descripción clara de cada actividad, del tipo de actividad, de la anticipación, de la gestión que se propone, de ideas y matemáticas que es importante sistematizar y del cierre de actividad. Estas unidades se diseñaron y se pilotearon, y en estas experiencias de pilotaje se filmaron. Y a través de esta experiencia de uso se hicieron ciertas mejoras, y están, de hecho son públicas, están en la página del laboratorio, y hay de distintos contenidos, por ejemplo, situaciones adaptivas, hay de situaciones multiplicativas, de geometría, de álgebra, de datos de azar, número, etc. Se hicieron como durante la ejecución de este proyecto. Las primeras fueron hechas en base al equipo, y en el año 2018 se hizo una modalidad muy interesante en la cual se trabajaba en torno de ciertas en comunidades de aprendizaje. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo les quiero mostrar resultados referidos a esto. Nosotros hicimos el mismo estudio con las WAFI. Vimos cómo eran los patrones de interacciones. Y aquí es interesante porque acá se intencionó la enseñanza. Le pusimos, el equipo trató de que hubiera discusión, uso contexto, y hizo una modalidad de enseñanza muy centrada en el aprendizaje del estudiante. Y eso es lo que les quiero mostrar. Como para contextualizar, habíamos mostrado anteriormente los resultados del postdoc, y ahora les queremos mostrar los resultados de este análisis de Fondes. El postdoc lo hice yo pero este análisis me olvidó recordar. Lo estamos realizando en el equipo, tanto con Salomé, con Darío, con Flavio, estamos realizando este análisis sobre las interacciones en la WAFI. Y esto es bien interesante, porque a diferencia del postdoc, yo fui a ver el aula natural, fui a ver sin ningún tipo de planificación. En cambio, en el caso de la WAFI, tal como yo explicaba, hay un modelo detrás, hay un modelo que promueve el desarrollo del conocimiento matemático, discusión matemática, que promueve interacciones y que está muy centrado en el aprendizaje del estudiante. Entonces nosotros empezamos a mirar y se ven diferencias entre el clima del aula versus estos primeros videos que están en el contexto de la primera estudio versus estos, ¿ya? Entonces aquí yo les quiero mostrar. Por ejemplo, estas unidades tienen una estructura que se ve claramente acá, que por una parte con ciertas instrucciones que se le da al estudiante que comienza en color celeste, con una actividad grupal, sí, que es un trabajo en este caso individual, si partimos en el primer gráfico, que es gris. Después viene una puesta en común, que es más celeste, más claro, y un plenario de discusión, si se fijan. Entonces hay actividades, trabajo grupal y plenario. Entonces aquí, esos plenarios, esos colores verdes, son los espacios donde está hablando el estudiante, donde está construyendo y está discutiendo entre ellos en la plenaria del curso, y también con el formador. Y nosotros lo que también quisimos analizar dentro de la práctica de la discusión matemática, que es lo que yo les comentaba que nos focalizamos en este estudio, era ver los tipos de monitoreo. Y si ustedes ven el gráfico en la fase inferior, se ve, bueno, los espacios nuevamente entre celeste y naranjos, ¿quién habla? Si el formador o el estudiante, que aquí se ve que habla mucho más el estudiante en términos de frecuencia. Y vimos los tipos de monitoreo, que en este caso son monitoreos activos, pasivos, o más bien ausentes. Activos cuando el formador va al grupo y ve el trabajo con la idea de secuenciar esta discusión. Pasivo es observaba la discusión, miraba, en el caso del activo a veces incluso interactuaba con el estudiante, y ausente es que no se llevaba a cabo.
Y si ustedes observan en este primer caso de número, hay bastante monitoreo más bien activo y en algunos casos ausente. O sea, los grises son ausentes, en alguna actividad no hubo tanto monitoreo, pero en otras sí hubo más. Y aquí vemos otra actividad, otra clase, si se fijan, WAFI número 1, clase 1, pero de otro formador, ¿ya? Y aquí nosotros vemos que cambia la dinámica, y esto es interesante, es la misma clase, pero cambia la dinámica, y eso es porque también los formadores, cada uno tiene su estilo, ¿ya? Y la idea es que vaya esta unidad, pueda haber sido transferida en otros contextos y lo puedan llevar a cabo, y aquí nuevamente vemos que a diferencia del anterior, aquí nosotros comparamos, en el anterior hay más discusión de parte de los estudiantes comparado a esto. Aquí prevalece nuevamente un poco más la voz del formador, que en este caso una mujer, y el tipo de monitoreo es más bien activo. Sí, acá en el fondo habla más, podríamos decir, el formador, hay monitoreo activo, en el anterior quizá había menos monitoreo, pero había más espacio de discusión e interacción de los estudiantes. Y en el caso de geometría, que es la misma lógica, les voy a mostrar la misma clase, la misma unidad, dos profesores distintos. Vemos que aquí hay mucho trabajo del estudiante, los colores en la parte superior de esta lámina, de estos gráficos. El formador, hay plenarios, hay muchos plenarios de discusión que son en color grises. Pero si nos vamos abajo, nuevamente la tendencia es de un monitoreo más bien un poco ausente, se da, pero no tanto. Y aquí sí lo que es interesante es que hay, si ustedes observan, hay momentos en donde se ve esta discusión. Viene verde, viene un gran espacio donde habla el estudiante, donde ellos conversan, hay una discusión dentro del grupo. Viene después una actividad grupal, que es el celeste, y aquí fíjense en esos momentos donde hay interacción entre el profesor y alumno. Lo que uno debía aspirar es que eso fuera grande, fuera mucho más, que no fueran ciertos momentos del aula, ¿ya? Y para eso implica, y esa es como la gran lección de este estudio, que para que nosotros podamos dejar que los estudiantes tengan esas interacciones, Matusoff decía que uno tiene que delegar el poder al estudiante. Uno generalmente el profesor controla, como que tendemos nosotros un poco a llevar y liderar estos procesos, pero si queremos que los estudiantes lideren y lleven a cabo su aprendizaje, tenemos que ceder y entregar un poco. Si vemos ahora, nuevamente para finalizar, en el anterior había mucha actividad, mucha discusión, y aquí vemos otro caso, y esto también yo quisiera destacarlo. Nosotros podemos diseñar actividades en grupo, pero en este caso hay menos monitoreo, es más bien pasivo, ausente, si ustedes lo observan en color amarillo. Y esto es interesante, esto también nos desafía que si uno diseña actividad en el aula, no basta con que el alumno trabaje, tiene que haber intercambio y producción y discusión entre pares, y eso implica que, por ejemplo, los formadores vayamos a los grupos, demos temas o hagamos interacción entre los grupos, y eso implica un poco secuenciar la actividad. El desafío en este caso es que no es solo planificarla en pensar cómo vamos a diseñar la actividad, es también cómo la gestionamos dentro del aula. Y esa es como una gran incógnita que generan estos estudios. Quizás nos hemos dedicado mucho a ver el qué, y en general en la formación matemática nos preocupamos mucho del qué hay que enseñar, pero también tenemos que ver el cómo. Porque prácticas más avanzadas, más de construcción de coloramiento, también son modelos de enseñanza para los futuros profesores. Y si nosotros queremos que haya mayor discusión matemática en el aula escolar, también la tenemos que incentivar en el aula universitaria. Lo mismo ocurre con prácticas de generar y conducir la discusión. Si queremos mayor monitoreo, aprender a secuenciar, anticipar errores, cómo conectar esta discusión, implica que el monitoreo tiene que ser activo. Para finalizar, yo los quería invitar a abrir este debate, a como discutir, más que yo darles conclusiones. Y eso los quería dejar ahora, es, en base a estos resultados, ¿cuáles son estos principales desafíos que debemos enfrentar en esta formación inicial de matemáticas? Y eso yo lo invito, quizá acá hay formadores de matemáticas que están formando futuros profesores, a pensar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar estos patrones? ¿O cómo podemos avanzar a patrones que sean más dialogantes? Y en segundo lugar, también los quiero invitar a que pensemos qué nos aporta este estudio en la interacción del aula. Igual el observar el aula es una metodología, en cierta manera, sofisticada, que tiene un valor, porque hay que ir a grabar, hay que hacer análisis.
pero también aporta mucho dato, y lo más interesante es que uno puede verlo en distintos niveles. Tal como yo les comentaba, el estudio estamos todavía viendo estos patrones en términos de graficarlo cuantitativamente. Ahora, por ejemplo, nosotros en el equipo, viendo las UASI, estamos discutiendo qué contenido hay en esa discusión, porque ahora sabemos que se discute y sabemos cuándo. Ahora tenemos que ver qué contenido hay, si es contenido matemático, qué tipo de interacciones en términos de qué conocimientos trae el alumno al aula, quizás cómo podríamos provocar que traigan otros conocimientos que abran el debate, la reflexión. Y eso es un poco lo que nos queda por desarrollar, ¿ya? En eso estamos, así que yo espero que el próximo año podamos mostrar esta segunda parte más cualitativa y sin que se nos corte, también espero. Así que ahí veremos qué ocurre. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por la presentación. Y bueno, ahora tenemos tiempo para preguntas, para comentarios. Si alguien también quiere discutir las preguntas que Elena nos propuso, pueden levantar la mano y les damos la palabra. Yo sí, de hecho, Elena, te iba a hacer una pregunta muy similar a la primera que pusiste ahí acerca de lo... En realidad iba como más a decir cuando se estaba mostrando especialmente los pie charts, los gráficos de torta, eso donde se estaba hablando del tipo, nos da una descripción, ¿verdad? Tal vez a un nivel, a un primer nivel, pero igual nos da una descripción de lo que estaba pasando en el aula y aparecía que en el aula más tradicional, ¿verdad? El formador hablaba muchísimo más que los estudiantes. Entonces, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles tú creerías que son algunos de los principales obstáculos de por qué en general, digamos, a los educadores como que no nos sentimos tan cómodos tal vez en el aula tradicional, en dejar que los estudiantes hablen o que ellos Yo creo que a mí se me ocurren como dos temas. Uno, el tema del contenido. Siempre tenemos un sílabo con ciertos contenidos y uno se siente muy responsable que los alumnos tienen que dominar todos los contenidos, por una parte. Y en segundo lugar, uno espera que uno es el que debe velar a través de su enseñanza de que van a adquirir esos contenidos. Entonces, yo creo que la verdad, el foco debiese estar más bien en pensar cómo el estudiante construye. Y uno media, yo no digo que los formadores vamos a no hablar más en el aula, eso sería imposible, igual nosotros tenemos muchas cosas que decir, pero tenemos que buscar que esto sea dialogante, y eso implica que sea una práctica que vaya de ida y vuelta, que sea no unívoca solamente del formador hacia el estudiante, sino más bien que sea un diálogo. Yo creo que eso, en general, un gran tema que nos nos abruma a nosotros, en general los profesores, es eso de los tiempos en que tenemos que alcanzar, en que siempre sentimos que nos falta tiempo o que no hemos enseñado todo lo que tenemos que enseñar. Yo creo que eso es un tema que quizás se podría resolver en la medida de pensar más que los contenidos en núcleos o diseñar ciertas secuencias de aprendizaje en donde se profundice y, lo más importante, al estudiante también se le da la oportunidad de hacer autorregulación de su aprendizaje. Porque igual uno gestiona el conocimiento y los profesores van a de por vida gestionar su conocimiento. Entonces uno debiera hacer ese clic, más que del contenido, cómo ellos gestionan el conocimiento. Y eso implica como otras miradas, otro enfoque, otros desafíos, y soltar. A mí me pasó, como anécdota, que cuando empecé a estudiar eso y veía estos gráficos, yo cada vez que estoy en la sala, yo hago clase en posgrado, no hago formación docente en matemáticas, yo hago clase en un magíster, enseño metodología e investigación, y yo cada vez que estoy en la sala pienso qué color está haciendo mi gráfico, eso es como lo que a mí me ocurre. Después de esta experiencia, no puedo no dejar de pensar qué gráfico estoy generando. Y yo creo que eso es interesante también. Yo creo que el hecho de hacer tu práctica reflexiva de tus prácticas docentes, incluso visualizarlas, porque acá estamos viéndolo, uno puede hablar de lo que hace, pero es distinto ver cómo es esta secuencia, ayuda mucho. Yo soy una persona muy visual, entonces yo siempre he tratado de mostrar cosas visuales porque creo que lo multimodal impacta mucho más siempre, en el sentido de comprender el fenómeno, para que el otro lo entienda. Entonces, desde esa lógica, yo invito a eso, a pensar cuáles son mis colores, y si soy yo quiero esos colores, porque puede ser que en una clase tenga que ser más azul, pero en otro podría ser más naranjo en que hablen los estudiantes, por ejemplo. Salomé.
Sí, yo más o menos en la misma línea, Elena, te iba a preguntar, ¿tú les mostraste los gráficos a los formadores? No, No. no he hecho ese trabajo aún, no lo he hecho. No me ocurre, la Porque verdad. igual es impresionante, ¿ah? Yo creo que no todos se imaginan, o sea, no todos pueden ver de esa manera su clase, ¿ya? Porque yo imagino que muchos de ellos, obviamente que su intención es involucrar a los estudiantes. Yo iba a hacer una pregunta, porque claramente los formadores de profesores vienen de distintos lugares, ¿no es cierto? Tienen distinta formación, enseñan los cursos por distintas razones. A ti ¿cómo te parece que en una facultad de educación se pueda llevar esta discusión? Porque igual es difícil. Yo creo que cualquiera que hace clase en la universidad se da cuenta en que hay una tensión muy grande, ¿no es cierto?, entre una cierta frustración del estudiante que uno no quiere, uno trata como de suavizarle de alguna manera el camino en aprender, y por otra parte lo que tú decías, que ellos llevarlo a que construyan el conocimiento, a que tengan la reflexión y las frustraciones que tienen que tener para aprender determinados contenidos. Entonces, ¿qué crees tú que sería útil como actividad o como si tuvierais que decir a algún formador que está partiendo? ¿Qué le diríais, no sé, pues, a la vista de esta investigación? Interesante, sí, interesante pregunta, Salvo. Yo creo que la enseñanza no es estática. ¿En qué sentido? Yo tengo videos de las 4 clases, estaríamos todo el día mostrando, o sea, Sí. disculpen, videos gráficos, ¿ya? Mostré algunos para dimensionar el trabajo, pero es interesante ver cómo un formador cambia, en el caso del postdoc, que es una actividad más libre, digamos, no es como la WAFI, que en el Fonder, cómo va cambiando este patrón. Y hay patrones que son mucho más interactivos, donde habla más el estudiante y otros no, claro. Viendo el contenido, hay más discusión, hay una tarea matemática que convoca, y como me da la impresión que algunos formadores no lo hacen como una práctica habitual, sino que lo hacen para cierta enseñanza, ciertos contenidos. Entonces yo creo que sería interesante conversar el tema del desafío de enseñar, porque uno nunca se da el espacio yo creo que todos los formadores tenemos dificultades, nos insegurizamos, nos estresamos, a veces pensamos que hicimos una clase y enseñamos bien el contenido y en la prueba todo les va ahí nomás, y nos estresamos, ¿ya? Yo creo que sería interesante abrir espacios de discusión respecto de cómo uno aprende a enseñar, cómo uno enseña, y cuáles son aquellas zonas en donde nos cuesta más desenvolvernos como zonas de menor confort y aquellas de más confort. Yo creo que ese espacio de hablar de nuestras prácticas es fundamental. Y lo que dices tú también, aprender del estilo, porque yo creo que tal como dices tú, dentro de las facultades coexisten más matemáticos, por ejemplo, en en las carreras de educación matemática de media, hay matemáticos, hay didactas, y hay, por ejemplo, quizás profesores que tienen más experiencia en el aula. Yo creo que es interesante como abrir la discusión, ¿ya? Coexisten dentro de los programas distintos perfiles, pero cada uno aporta también. Yo creo que no es que el que sea doctor nomás puede enseñar mejor, o el que tiene práctica en el aula. Yo creo que coexisten y deberían abrirse esos espacios, porque yo creo que transversalmente a todos nos desafía la tarea de enseñar. Yo creo que con independencia de los años es un desafío, y más aún que ahora, por ejemplo, en contexto pandemia, que tuvimos que cambiar. Claro. Todos nos enfrentamos con el mismo nivel, digamos. No hubo diferencia. Entonces yo creo que es un tema que hay que visibilizar y transparentar. Dicen desafío. Gabriel. Sí, pues. Hola Elena, buenísima la charla, gracias. No, yo siguiendo en este sentido de, bueno, cómo hacer para cambiar los colores o hacer tus clases más cromáticas, digamos, o que cubran toda la paleta de colores, hay una cosa que es fundamental, y es que justamente la cuestión del tiempo y de dar contenidos está muy pegado con la estructura institucional, ¿no? Sí, pues. Nosotros como formadores estamos dentro de una institución que nos está exigiendo cumplir con contenidos mínimos, después pasar evaluaciones externas y demás. Entonces, por ahí también me parece que sería interesante, además de, como tú decías, esto de intercambiar experiencias, mirar estilos, analizar y demás, empezar también a reflexionar sobre qué posibles estrategias serían las adecuadas para poder empezar a introducir estos pequeños cambios dentro de estructuras que están
digamos, que inciden fuertemente en la forma en que nosotros terminamos dando clases, digamos, porque Claro. al final del día nosotros tenemos que cumplir con los programas, ¿no? Tenemos que pasar nota y demás, y eso también me parece que está incidiendo, y por ahí, en estas discusiones que vos proponías, Elena, también deberíamos tener en cuenta, digo, y empezar a pensar entre todos cómo empezar a introducir estos cambios como para poder adecuarlos dentro de esta caja más rígida, digamos, ¿no? Sí, No sé qué opinás. totalmente de acuerdo, ¿no? Ese es un elemento que no lo he explicitado, pero es como las políticas dentro de la misma institución, e incluso agentes externos, como la evaluación docente inicial diagnóstica, que también te pide ciertas cosas. Por ejemplo, son más como elementos, en nuestro caso la evaluación de los profesores, que para poder impartir clases después se tienen que acreditar. Entonces, claro, es verdad, son elementos. Ahora, yo creo que mi sentir es que efectivamente las escuelas nos dan ciertas tensiones, nos colocan ciertos requerimientos, y claro, uno está como ahí tensionado entre lo que uno quiere hacer dentro del aula y lo que le pide un poco el sistema, en este caso el programa de formación. Aún así, yo vuelvo a citar a Malcolm Tice, que él dice, la escuela, o sea, la aula es un laboratorio. Yo creo que eso a mí también me da mucho sentido. Nosotros experimentamos también. Yo creo que muchas veces nosotros innovamos, tratamos de hacer cosas distintas, pero yo creo que ahí el tema es que no lo hacemos público. Yo creo que muchos de aquí hemos hecho experiencias innovadoras que han tenido mucho efecto, pero no lo hemos hecho público, porque ¿cómo se podría hacer público? Con seminarios, con encuentros con formadores, quizás publicando lo que es otro tema. Yo creo que eso nos falta, como también tematizar y hacer público nuestras prácticas, porque yo creo que también uno aprende de eso. Y eso también puede ser un elemento gatillante para las mismas universidades, porque yo creo que también las universidades, y en general la política pública, en Chile voy a hablar, no se fomenta el desarrollo de investigación prácticas docentes dentro de los programas de formación. O sea, debiese haber, por ejemplo, fondos a nivel de política pública que se investigue sobre cómo formar a futuros profesores, que ese sea el foco. Entramos en la misma competencia del otro. Pero si queremos mejorar, yo creo que debiesen haber fondos específicos, por ejemplo. O así, no digo que vayan todos, pero podría haber un concurso en que nosotros fortalezcamos dentro de los programas, tal como dices tú, y eso también implica que se incorpore en esta discusión a los directores de programa y a todos los que están en ese contexto. Así yo pienso. Sí, totalmente de acuerdo. Pero el primer paso sería entonces compartir o socializar todas estas experiencias positivas y las no tan positivas. Exacto. En esta idea de cromatizar, ¿no?, la clase. Está muy interesante. Gracias. Okay. Gracias, Gabriel. ¿Y Flavio? No, que había estado pensando algo parecido a lo de Gabriel y quería como complementar un poco el comentario y saber tu impresión, Elena, porque yo creo que no solamente hay una cosa institucional en el sentido de poder quizás quitar tantas presiones para ciertos contenidos, para poder privilegiar hacer actividades más prácticas, no sé, lo que sea, sino también el tema de que entre los mismos formadores de una carrera como que se empiece a promover como este tipo de enseñanza, porque si no lo que ocurre es que uno se pilla con estudiantes que vienen ya de una cierta generación y tú tratas de hacer actividades prácticas las cuales quieres que discutan, pero están tan poco acostumbrados a hacerlo que es súper difícil gestionar la discusión. O sea, todo este proceso de que participen, de que comenten, de que discutan entre ellos, es algo que hay que ir como formando desde los primeros años, porque si no ya después llegas al último año y ya no tienen esa costumbre. Y después, bueno, sus clases van a ser muy expositivas también probablemente. Entonces, como que debiese haber todo como una política como de las carreras también para propiciar eso, creo yo, no sé. Buenísimo, sí. Sí, yo creo que es interesante lo que tú dices y ahora, esto es un cambio a largo plazo, porque igual los estudiantes vienen ya ciertamente formados de alguna forma, algunos con mayor o menor nivel de autonomía, autorregulación, o con mayor posibilidad de construcción de conocimiento. Pero sí creo, como dices tú, que claro, hay que hacerlo de manera, varias golondrinas en verano, y eso implica que nos pongamos de acuerdo, exacto, que potenciemos.
Y yo creo que también, esto también nos invita como reflexión, el campo del estudio de las interacciones del aula debe ir de la mano de programas o estrategias para fortalecer la docencia. O sea, yo creo que aquí, y un poco lo que deja esta discusión es que tenemos que pensar ahora cómo esto lo hacemos impactar en los distintos niveles de la formación docente inicial, con los profesores, también en la política pública, para que esto se cromatice y se instale esa cromatización. A eso voy, porque también nosotros ya sabemos cómo son los colores. Ahora tenemos que tratar de convertir el arco iris más cromatizado, como bien dice Gabriel, pero eso implica también pensarlo, planificarlo y hacer quizás más, además de producción de conocimiento, investigación aplicada. Y no sé, creo que hay una... o sea, hay que formar otro mente. Exacto. Dice Gabriel, hay que deformar a los estudiantes. Nada que hacer.